Hey Pixers, ¿qué hay? Bienvenidos nuevamente a Pixamuse, yo soy Carlos y en el video de hoy vamos a ver 5 efectos de motion graphics bien útiles que te ayudarán a elevar el look de todos tus proyectos. Pero antes, un mensaje muy importante. Este tutorial es traído a ustedes por Domestika, la comunidad creativa que está revolucionando el mundo del aprendizaje en línea. Aprende de los mejores en la industria. Domestika reúne expertos creativos para que te guíen en cursos profesionales que despiertan tu imaginación, ya sea que quieras aprender diseño, ilustración, marketing, escritura creativa y más. Domestika tiene de todo, a tu ritmo, sin límites y con acceso ilimitado. Yo personalmente he tomado varios cursos en esta comunidad y los recomiendo ampliamente. También, si están en inglés, no te preocupes, todos los cursos tienen subtítulos. Eleva tus habilidades creativas al siguiente nivel y únete a la comunidad Domestika hoy mismo utilizando el link en la descripción para tener un 10% de descuento. Pero bueno, sin más, vamos al video. Ok, para el primer efecto me gusta llamarlo espiral de cuadrados. Vamos a preparar nuestra escena y esta misma preparación es la que vamos a tener para todos los demás efectos. Esto porque así es más fácil dar ese look 2D de motion graphics clásico sin pelearnos con cosas como la perspectiva. Entonces, la manera en la que la vamos a preparar es que vamos a irnos a la vista superior y vamos a agregar una cámara. Como pueden ver, la cámara se agrega viendo hacia abajo y esta cámara la vamos a cambiar aquí en las propiedades, en el panel de propiedades, en la pestaña de Data, que es la que tiene la camarita. Vamos a cambiarla por una cámara ortográfica. Esto para que la profundidad y la perspectiva no nos cause problemas al momento de estar animando. Sí, hay ocasiones en las que sí queremos utilizar perspectiva, pero en este caso con la vista ortográfica va a estar más que suficiente porque el objetivo de estas transiciones y de estas animaciones que vamos a hacer es renderizarlas y guardarlas, por decirlo así, como assets separados para usar en un software de edición de video o en animaciones que ya están renderizadas. Entonces, como pueden ver con esta cámara, si nos vamos a la vista de cámara con 0, si agregamos por ejemplo un cubo, como pueden ver no nos muestra ninguna clase de perspectiva y eso está genial porque así no vamos a tener problemas. Entonces, lo que voy a hacer para este primer efecto, que me gusta llamarle espirales cuadrados, es agregar un plano. Vamos a presionar Shift A, Mesh Plane, y vamos a escalarlo más o menos a el tamaño que nosotros queremos que tenga. Voy a hacerlo un poquito más grande hacia la orilla y ya al final escalamos hacia abajo. Entonces voy a presionar Control A para aplicar su escala y voy a entrar en modo edición para hacer un inset. Voy a presionar I y voy a hacer una pequeña orilla. Esta va a ser la orilla de mis cuadrados o de mi cuadrado. Aquí el grosor que ustedes quieran va a ser pues el que vamos a poner aquí. Ojo, este efecto sirve no solamente con cuadrados, sino también con hexágonos, círculos, cualquier otra clase de contorno. Entonces vamos a borrar esta cara de aquí, vamos a presionar X, Delete Faces, y vamos a salir a modo objeto. Ya que lo tenemos así, vamos a presionar Shift A y vamos a ir aquí a Mesh Single Vert. Si no te aparece esta opción, lo más probable es que tengas que ir aquí a menú Edit, Preferences, y aquí en Add-ons buscar la add-on de Extra Objects, Mesh. En este caso Mesh, pero pues está bien que tengas la de Curve y la de Mesh. Entonces, si presionamos Shift A, Mesh, teniendo esta add-on activada, vamos a poder irnos aquí a Single Vert y podemos agregar un vértice único, ¿sale? Esto nos agrega un objeto que adentro, si nos vamos a modo edición, solamente tiene un vértice que nosotros podemos usar como queramos. En este caso voy a extruirlo en el eje Y y voy a llevarlo más allá de los límites de mi cuadrado y en este caso de mi cámara también. Entonces voy a salir a modo objeto y lo que voy a hacer es agregar a ese vértice un modificador de screw. Esto lo que va a hacer es que va a crear una revolución o va a revolucionar nuestro vértice, bueno, más bien nuestra arista, que antes era nuestro vértice, 360 grados, y nos va a dar un controlador que tenemos aquí en Angle que precisamente va a hacer eso, va a portarse como si fuera un reloj que nosotros podemos animar. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a darle aquí 360, voy a entrar en modo edición y puedo ver que la esquina me falló un poquito. Entonces voy a seleccionar el vértice que extruí y voy a moverlo en el eje Y hasta que se cubra completamente el cuadrado que yo hice inicialmente. Y esto es lo que nosotros vamos a animar, pero antes vamos a la vista 3D y vamos a darle un poquito de grosor a este screw. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un modificador de Solidify. Vamos a incrementar un poquito su thickness y aquí en offset vamos a darle 0
para que el plano que nosotros teníamos, o nuestro cuadrado más bien, quede dentro de este single vert, ¿no? O de esta revolución que estamos haciendo aquí. Y ya que lo tengo así, voy a seleccionar primero el plano, luego el vértice y voy a presionar control menos. Esto lo que va a hacer es que me va a generar un modificador booleano con el plano y el vértice. Y cuando nosotros cambiemos este angle, fíjense lo que pasa. Me construye mi cuadrado. Ahora, depende aquí la dirección hacia la cual quieras mover tu cuadrado. Si quieres moverlo hacia la izquierda, puedes cambiar el booleano a intersect y como pueden ver se crece de 0 hacia la izquierda, o pues si lo quieres correr hacia el otro lado, pues lo haces con difference, ¿no? Que es el que hicimos por defecto. Entonces esto es lo que vamos a animar. Voy a irme al fotograma 0, o bueno, al fotograma 1. Voy a poner el ángulo en 0 y voy a darle un fotograma aquí. Me voy a adelantar 30 fotogramas y aquí le vamos a poner 360 y vamos a darle otro fotograma. Ahora, si la animación está lineal, lo que podemos hacer es hacer clic derecho aquí y darle aquí en donde dice Interpolation Mode Bezier para que tenga un suavizado al inicio y un suavizado al final. Y con esto ya tenemos ese espiral, o bueno, esa revolución. Ya para hacer como tal el espiral, vámonos a la vista de la cámara. Lo que tenemos que hacer es seleccionar tanto el single vert como el plano y escalarlo y duplicarlo. O bueno, más bien duplicarlo y escalarlo. Entonces voy a presionar Shift D, voy a hacer clic derecho para que quede en el mismo lugar y lo voy a escalar así unas 3 veces más o menos para que quede el efecto bien hecho. Algo así y algo así. Y si reproducimos, como pueden ver, se construyen los 4 al mismo tiempo. Si queremos desfasarlo, lo único que tenemos que hacer es seleccionar cada uno de esos vértices y desfasarlos en la línea del tiempo. Entonces voy a seleccionar este de aquí y vamos a darle unos 5 fotogramas de desfase, o bueno, mejor unos 15. Este de aquí vamos a darle unos 10 y este de aquí, a ese sí vamos a darle unos 5. Y si reproducimos debe de verse algo como esto. Ya para terminar este efecto, lo que podemos hacer es darle un material emisivo para que se vea como si fuera animación 2D. Entonces para esto me voy a ir al apartado de shading, voy a irme nuevamente a la vista desde la cámara, a el modo de render final y voy a seleccionar uno de estos cuadrados. Aquí voy a agregar un nuevo material, voy a borrar el nodo de principal y voy a agregar un nodo de emission. Voy a conectarlo a la superficie y voy a incrementar su fuerza a algo como 2. Voy a agregar el mismo material a estos de aquí. De hecho vamos a ponerle nombre aquí, cuadrados. Y vamos a seleccionar el siguiente plano, cuadrados, este de aquí, cuadrados, este de aquí, cuadrados. Y si ustedes no lo tienen habilitado, pueden irse a las propiedades de render. Si están en Eevee, pueden activar el bloom para que se cree este como brillo de aquí. Y ya con eso tenemos el primer efecto terminado. Ok, ahora para el siguiente efecto queremos hacer esta como partícula moviéndose y deformándose utilizando una curva. En este caso va a ser un círculo. Entonces para eso necesitamos primero que nada agregar un Shift A, Curve, Circle, que va a ser nuestra guía. Y ahora vamos a crear nuestra partícula. Shift A, Mesh, Circle. Ahora, este Mesh Circle voy a entrar en modo edición y voy a escalarlo. Lo quiero hacer del tamaño que quiero la partícula. En este caso vamos a querer una partícula bastante chiquita. Ahora, vamos a cerrarlo y es importante cerrarlo de esta manera. Vamos a presionar la tecla E y vamos a escalar hacia adentro para después presionar M at center. Esto nos va a crear un triángulo, o más bien una tapa de triángulos que va a hacer más fácil que se deforme cuando estemos animándola. También podrías cerrarlo con una cara, con un engon, pero puede que crees deformaciones que no estén tan padre. Entonces voy a escalar un poquito más esto, algo así, y ese va a ser el tamaño final de mi partícula. De hecho, aquí a esta le puedo asignar de una vez el material que usamos para los cuadrados para que tenga luminosidad. Entonces, si estamos en modo de render final, pues vamos a tener una partícula luminosa. Ahora,
Ahora, para que esto funcione, tenemos que agregarle a esta partícula un modificador de curve, y esto va a servir con cualquier tipo de curva de cualquier forma. Aquí yo lo hice con un círculo porque pues quiero hacer esa como animación de carga, pero pueden hacerlo con cualquier curva. Voy a seleccionar el círculo como mi guía o como mi curva guía, y como pueden ver, con el origen del círculo de mi partícula en el centro o en el origen de mi escena, la partícula se mueve para ser guiada por el círculo, en la curva de círculo. Y si yo muevo en el eje X esta partícula, puedo animarla para que siga ese camino y ese contorno. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a irme al fotograma 1, voy a poner un fotograma en la posición, en la location en X de mi partícula, y me voy a ir al fotograma 50, vamos a ponerle, y voy a mover en el eje X mi partícula hasta que dé unas 2 vueltas, algo como esto. Voy a poner un nuevo fotograma clave, y con esto, si reproducimos, voy a irme al fotograma 1, y si reproducimos ya tengo ahí las 2 vueltas. Igual voy a seleccionar estos dos fotogramas, clic derecho, Interpolation Mode, Bezier, y esto va a darle un poquito de aceleración y desaceleración. De hecho, aquí yo creo que voy a mover mis fotogramas, voy a hacerlo de 30 fotogramas para que vaya más rápido, y si reproducimos tengo esas 2 vueltas y termina. Ahora, asimismo podemos animar la escala. Fíjense, si yo escalo en el eje X esta partícula, toma la forma de mi curva. Entonces eso está bien genial porque podemos hacer una animación más interesante. Entonces aquí lo que voy a hacer es que me voy a ir al fotograma 15, que es más o menos la mitad de mi animación, y ahí en el fotograma 15 voy a escalar en el eje X mi partícula hasta que quede bastante larga, algo como esto. Voy a poner un fotograma clave en su escala, y en el fotograma 1 voy a presionar la tecla S, luego X y 0 para que sea 100% delgada, para que esté súper plana y no se vea. Esto lo que va a hacer es que va a parecer que aparece y crece y luego da la vuelta, y ya al final vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir al fotograma 30, vamos a escalarlo en el eje X a 0 y vamos a agregar un nuevo fotograma. Voy a reducir el final de mi línea del tiempo para que esto se reproduzca continuamente, y si reproducimos vamos a tener esta animación como de partícula muy interesante. Fíjense, si desactivo los overlays, esto se va a ver mucho mejor, y ya con esto tendríamos terminado el segundo efecto. Para el tercer efecto, igual con nuestra cámara posicionada y en ortográfico, vamos a ir a la vista de la cámara y vamos a hacer una como explosión gráfica, por así decirlo. Para esto vamos a agregar un mesh plane, y en modo edición vamos a escalarlo para que sea bastante pequeñito, algo así. Ahora, ya que lo tenemos así escalado, vamos a agregar un modificador de array, y voy a incrementar un poquito este relative offset, algo así, y vamos a agregar varias cuentas, unas 50 yo creo estaría bien. Ahora, de igual manera como hicimos en el efecto anterior, vamos a agregar un círculo de Bezier, una curva de círculo, y vamos a utilizarlo como guía para esta explosión. Voy a presionar Shift A, Curve, Circle, y voy a seleccionar mi plano para agregarle un modificador de curve y asignárselo a este circle. Si hace falta, podemos incrementar las cuentas de nuestro modificador de array, algo así, o inclusive podemos darle aquí fit curve para que se una con esa curva o trate de rellenar esa curva. Ya nada más aquí con el factor pueden incrementar o disminuir la cantidad de instancias que vamos a tener en esa explosión. Entonces yo lo voy a dejar igual en 1.5 o mejor algo como 2, yo creo, para que haya un poquito más de espacio. Vamos a tratar de hacer coincidir, algo así, un poquito menos, algo así, para que queden espacios equitativos. Y ya que lo tenemos así, podemos entrar a modo edición, y esto va a ser bien importante. Vamos a seleccionar estos dos vértices de aquí arriba, vamos a irnos aquí a la pestaña de Data en el panel de propiedades, y vamos a agregar un grupo de vértices. Vamos a ponerle aquí Hook, porque ese es el modificador que vamos a utilizar para estirar esos dos vértices. Vamos a darle aquí en Assign, y con eso ya vamos a tener asignados esos dos vértices a nuestro modificador de Hook, o bueno, a nuestro grupo de vértices que después vamos a llamar utilizando el modificador de Hook. Entonces vamos a regresar a modo objeto, vamos a aplicar estos modificadores. Voy a irme aquí a este menú, Apply, o puedo presionar Control A, y con esto ya puedo borrar este círculo que hice en un inicio.
Ahora, como pueden ver, si nosotros entramos en modo edición, deseleccionamos todo y nos vamos aquí a las propiedades en el grupo de vértices de Hook, al aplicar nuestros modificadores, se aplicó ese grupo a todas las instancias que yo tenía de mi plano. Es por eso que lo hice antes de aplicar los modificadores, porque si no, después hubiera sido una pesadilla andar tratando de seleccionar todos los vértices externos. Entonces, ya que lo tenemos así, voy a agregar un Shift A, Empty Circle, y este es el que va a guiar mi animación. Voy a girarlo en el eje X 90 grados y ahora sí voy a agregar a mi plano el modificador de Hook, que es este que está aquí. Voy a seleccionar el objeto de círculo o el Empty y voy a decirle que utilice este grupo de vértices que yo había creado. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Fíjense, si yo escalo mi plano inicial o mi arreglo de planos, fíjense, y lo que hace es que estira esos vértices creando estas líneas como de movimiento, y esto al animarlo me va a permitir crear ese efecto como de explosión. Y si yo, por ejemplo, escalo un poco este plano y controlo la fuerza, va a permitirme hacer una segunda animación. Entonces, la forma en la que lo vamos a animar es que primero el plano, voy a irme a mi fotograma inicial, al fotograma 1, o no, más bien voy a irme al fotograma 10 y voy a poner un fotograma clave con la tecla I, Scale, para que ponga un fotograma clave en la escala de mi plano. Y lo que voy a hacer después es irme al fotograma 1, ahora sí, voy a escalar bastante mi plano o mis líneas y voy a poner un fotograma clave en la escala. De igual manera voy a seleccionar estos dos fotogramas, clic derecho, Interpolation Mode, Bezier, y esto anima precisamente eso, ¿no? La escala de nuestros planitos que tenemos repetidos. Vamos a darle un poquito más de tiempo, vamos a incrementarlo a 15 fotogramas, algo así. Y lo siguiente que tengo que hacer es animar la fuerza de mi modificador de Hook. Entonces, para este voy a irme al fotograma 5 y voy a poner un fotograma clave aquí en la propiedad de fuerza, y después me voy a ir al fotograma 20 y ahí voy a darle 0 y voy a poner un nuevo fotograma clave. Esto lo que hace es que hace como ese rebote en nuestra animación, algo así. Y ya para terminar, vamos a crear un material y también lo vamos a animar. Entonces vamos a la pestaña de Shading, vamos a crear un nuevo material y voy a eliminar este Principled BSDF para agregar un nodo de Emission. También voy a agregar un nodo de Transparent. Y aquí es bien importante notar que para poder utilizar correctamente la transparencia, por ejemplo, aquí voy a agregar un nodo de Mix Shader y voy a mezclar estos dos materiales. Fíjense cómo al querer utilizar este factor no me permite una correcta transición entre la transparencia y la emisión de mi material. No tengo una transición como tal. Esto es porque aquí en el material, en las propiedades, en los settings, tengo que cambiar el blend mode ya sea a alpha hash o a alpha blend, y ya con esto voy a tener control sobre esa transparencia. Entonces voy a agregar aquí una línea del tiempo, voy a seleccionar aquí en un nuevo editor mi opción de timeline y vamos a animar este apartado de Mix Shader. Aquí por ejemplo en el 1 vamos a ponerlo en 0, voy a hacer clic derecho, Insert Keyframe, me voy a ir al 10, voy a ponerlo en 1, clic derecho, Insert Keyframe, y en el 20 igual vamos a bajarlo a 0, clic derecho, Insert Keyframe. Y con esto ya tenemos una animación bastante interesante, como de explosión. Aquí, si tú quieres ajustar un poquito la animación, puedes, como siempre, seleccionar todos los fotogramas, hacer clic derecho, Interpolation Mode, Bezier, y ya con eso los suavizas un poquito. Y listo, así terminamos el tercer efecto. Y listo, para la siguiente animación lo que queremos hacer es algo así como una transición, de esas que son como unas barras que van de abajo hacia arriba y te dejan ver lo que va a pasar en el siguiente video o en el siguiente corte. Entonces, para eso voy a irme igual a la vista de la cámara, como siempre en ortográfica, y voy a agregar un Shift A Mesh Plane. Ahora, hay que cambiar para este efecto el origen de nuestro plano. Entonces vamos a menú Edit o al modo Edit. Voy a seleccionar estos dos vértices de aquí y voy a presionar Shift S para mover el cursor 3D a mi selección, es decir, a la mitad de estos dos vértices, ¿no? Ahora voy a salir a modo objeto y voy a hacer clic derecho, Set Origin
origin to 3D cursor. Eso lo que va a hacer es cambiar el origen de mi objeto a el cursor 3D. Y con esto voy a mover mi plano aquí a la esquina inferior derecha de mi cámara, algo como por aquí, y voy a duplicarlo unas 5 veces. Voy a presionar Shift D, voy a presionar la tecla X para que se mantenga en el eje X, y presionando la tecla Control voy a hacerlo hacia la derecha para que sea en incrementos precisos. Entonces nuevamente Shift D, X y una vez más Shift D, X, algo así. Voy a seleccionar esos 5 cuadrados y voy a escalarlos para que queden dentro de mi cámara, tal vez un poquito rebasados. Voy a escalarlos y voy a moverlos en el eje X, algo así, y un poquito más arriba para que rebasen un poquitito nada más los límites de mi cámara. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es voy a tomar este cuadradito de aquí y voy a entrar en modo edición para traer acá mi cursor 3D. Nuevamente Shift S, Cursor to Selected, y ahí en ese punto voy a salir a modo objeto y voy a agregar un empty de Plane Axis que va a ser el controlador de toda mi animación. Con esto lo que voy a hacer es nuevamente crear un grupo de vértices. Aquí voy a seleccionar este, voy a crear un nuevo grupo de vértices aquí que se llame Hook, y voy a hacer lo mismo en cada uno de los cuadrados. En este también voy a seleccionar aquí, signo de más, cambio el nombre a Hook y se lo asigno. Aquí no recuerdo si se lo asigné a este plano. Si no recuerdan, pueden deseleccionar todo y luego seleccionando el grupo de vértices darle aquí en Select, y si se seleccionan vértices significa que esos vértices pertenecen a este grupo. En este caso no. Entonces voy a seleccionarlos, darle Assign, y ya con eso, si seleccionamos o utilizamos este botón de Select, ya me lo selecciona y significa que esos vértices son los que pertenecen a este grupo. Vamos a confirmar este de aquí, Select, si quedó. Ahora en este de aquí Hook, Assign, en este de acá Hook, Assign. Tal vez una tarea más fácil pudo haber sido asignarlo antes de duplicarlo, pero pues así pasa, ¿no? Entonces vamos a con este último, Hook, Assign, y vamos a asignarle a cada uno de estos un modificador de Hook. Voy a seleccionar a mi Empty y vamos a seleccionar el grupo de vértices de Hook. Y esto lo que va a hacer es que si selecciono ese objeto Empty y lo empiezo a mover, esos vértices se van a imantar a él en la proporción que yo marque en el modificador de Hook. Entonces voy a copiar el mismo modificador a todos. Voy a seleccionar este y este, y voy a presionar el comando Control C para copiar los modificadores. Esto puede que solamente funcione si ustedes aquí en menú Edit Preferences tienen la add-on de Copy Attributes Menu. Eso lo que va a hacer es que a todos los objetos que tú tenías seleccionados les va a aplicar los modificadores del objeto activo, es decir, el objeto que estaba naranjita o el último objeto que seleccionaste. Y ya lo único que vamos a tener que hacer es cambiar la fuerza. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle .8, aquí .6, aquí .4 y aquí .2. Y esto lo que hace es que va a controlar el empty, esos vértices, pero en diferentes proporciones, y esto es lo único que vamos a animar. Entonces voy a moverlo en el eje Y hasta abajo hasta que desaparezcan todos nuestros cuadraditos de la cámara y que quede más o menos el último aquí así. Y en el fotograma 1 voy a poner un fotograma clave, voy a presionar y Location para el empty que yo tenía. Ahora voy a adelantarme unos 10 fotogramas y voy a moverlo en el eje Y hasta que cubra toda la pantalla, algo así. Voy a presionar la tecla y Location, y ya saben, selecciono estos dos fotogramas, clic derecho, Interpolation Mode, Bezier, y vamos a ver cómo quedó. Tal vez aquí fue muy rápido. Voy a mover estos fotogramas, vamos a darle unos 30 fotogramas y ya con eso tenemos una transición bastante suave. Ya lo único que restaría por hacer sería asignarle materiales. Aquí puedes asignar un material para cada barrita, puedes hacer más barritas si es que así lo necesitas, o puedes aplicar nada más un solo material para todas las barritas, que es lo que vamos a hacer nosotros. Voy a seleccionar el de cuadrados y de igual manera voy a seleccionar este y en este caso voy a presionar Control L para vincular los materiales. Y ya con eso, si nos vamos al modo de render, ya tenemos ese material aplicado a todas nuestras barritas, y con esto terminamos este cuarto efecto. Ahora, para este quinto y último efecto, lo que queremos hacer es igual una transición, pero ahora en diagonal. Entonces
voy a irme a la vista de mi cámara. Voy a presionar Shift C para traer el cursor 3D al origen. Y bueno, esto me saca de mi vista de la cámara. Entonces voy a presionar 0 nuevamente. Y aquí voy a agregar un Shift A Mesh Plane. Y voy a hacerlo del tamaño de mi cámara. Voy a escalarlo y luego a escalarlo en el eje X para que quede del tamaño de mi cámara con un pequeño rebase nada más. Ahora voy a aplicar su escala, control A, aplicar escala, y en modo edición voy a utilizar la letra K para traer la herramienta de cuchillo. Entonces voy a hacer clic en este vértice de aquí y voy a hacer clic en este vértice de aquí para realizar un corte. Para aplicar necesitamos presionar Enter y con esto ya tenemos dos caras. Tenemos la cara triangular de arriba y la cara triangular de abajo. Seleccionando cualquiera de las dos, voy a presionar la tecla P para separar por selección. Esto lo que va a hacer es que si yo me voy a modo objeto, me creo dos objetos, uno por cara, la cara de arriba y la cara de abajo. Entonces queremos hacer un efecto o una transición como de múltiples persianas abriéndose simultáneamente o más bien intercaladamente. Entonces vamos a animarlas primero. Voy a seleccionar esta de aquí, voy a irme al fotograma 1 y voy a activar con la tecla I el menú de fotograma y voy a aplicar un fotograma a la locación. Igual para el otro triángulo voy a presionar la tecla 1, locación, y de hecho aquí podemos activar esta opción que dice Auto Keying para que cada que nosotros hagamos una modificación se ponga un nuevo fotograma clave. Ahora aquí hay que tener mucho cuidado porque si no te das cuenta que está activado y haces algún cambio en escala, rotación, posición o cualquier valor, se va a poner un fotograma clave o va a reemplazar inclusive si es que ya existe uno, y esto puede darte errores. Entonces nada más préndanlo cuando lo vayan a usar y apáguenlo cuando terminen de usarlo. Entonces aquí voy a irme al fotograma 20 más o menos y voy a mover este triangulito de aquí a la esquina inferior derecha de mi cámara y este de aquí a la esquina superior izquierda. Entonces esto lo que hace es que me anima esa como abertura. Igual selecciono esto, clic derecho, Interpolation Mode Bezier, y ya ahora sí voy a desactivar este botoncito de aquí. Si nosotros reproducimos se debe de ver algo así, y para hacer múltiples persianas con este efecto lo que voy a hacer es presionar Shift A y voy a agregar un Empty Plane Access. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos bajar estos sin tenerlos emparentados a ningún objeto, fíjense lo que pasa. Lo voy a mover en el eje Z y en cuanto reproduzca, como ya tengo fotogramas claves aplicados, se regresan al lugar de origen. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar esas dos y al final seleccionar el Empty y voy a presionar Control P para emparentar a este objeto. Y de esta manera el objeto que voy a mover en el eje vertical o en el eje Z va a ser el Empty, y de esa manera puedo mover los demás objetos incluyendo a su animación. Entonces, tomando en cuenta esto, voy a seleccionar los tres objetos, voy a presionar Shift D para duplicarlos y voy a seleccionar nada más el Empty para moverlo en el eje Z. Y así unas cuantas veces. Igual selecciono estos tres, Shift D en el eje Z, Shift D en el eje Z. Así para tener 4 persianas. Y para desfasarlo o para incrementar el interés en mi animación, voy a seleccionar estas dos, voy a seleccionar sus fotogramas y voy a recorrerlos, no sé, hasta más o menos como el fotograma 15. Ahora estas dos de aquí las selecciono y recorro más o menos aquí. Estas dos, selecciono sus fotogramas y recorro, algo así. Vamos a verlo desde la vista de la cámara y yo creo que vamos a recorrer un poquito más estas, algo así, y estos dos igual vamos a recorrerlos un poquito más. Entonces si regresamos al inicio tenemos algo así, súper cool, y esto lo podemos complementar utilizando diferentes colores en nuestra animación o en nuestra transición. Voy a seleccionar este de aquí en materiales, new, vamos a ponerle persiana 01, vamos a cambiar la superficie por un emission, strength vamos a ponerle 2, y en el color, si presionamos la tecla E, podemos activar el color picker y podemos seleccionar un color de la paleta de color que tengamos aquí o de alguna otra parte de Blender. Voy a seleccionar todos los demás, vamos a seleccionar este y este. Al final voy a seleccionar este de aquí para que sea el objeto activo y voy a presionar Control L, Link Materials. Eso lo que va a hacer es que me va a aplicar el mismo material a todos los triangulitos, pero aquí ya nada más es cosa de seleccionar, por ejemplo, este de aquí
aquí, vamos a crear un nuevo material utilizando como base este de persiana 1. Si seleccionamos o si hacemos clic más bien en este numerito que aparece aquí, podemos ponerle 2 y podemos cambiar el color por este de aquí, por ejemplo. Aquí voy a seleccionar este y voy a aplicarle el de persiana 2. Luego en este, igual, nuevo material. Este va a ser persiana 3. Agarro este colorcito de aquí. Este va a ser el mismo, persiana 3. Y en estos últimos dos vamos a crear igual un nuevo material que va a ser persiana 4. Nos robamos el color de aquí. Vamos a usar uno más oscuro, ese de ahí. Y en este igual va a ser persiana 4. Y si lo vemos desde la vista de la cámara, se va a ver algo así. Súper cool para utilizar en cualquier video que nosotros tengamos. Ahora, ya para terminar este video, vamos a ver cómo exportar estas animaciones, incluyendo la transparencia en ellas. La configuración que nosotros vamos a ocupar es, si nos vamos aquí a la pestaña de Output en nuestras propiedades, podemos elegir la resolución. En mi caso, que quiero un video HD en horizontal, es también 1920 por 1080, que es el default en Blender. Podemos elegir en qué fotograma inicia y en cuál termina nuestra animación, que en este caso hay que fijarnos bien, porque nuestra animación de hecho termina hasta aquí, hasta el 34. Entonces aquí tenemos que poner 34 para que no nos la corte antes. Aquí en Output, en esta primera opción, podemos elegir en dónde queremos guardarlo. Si hacemos clic en esta carpetita, nos abre una ventana en la que solo tenemos que nombrar nuestra animación. En este caso vamos a ponerle persianas. Y cuando se renderice la animación se va a guardar aquí. Ahora, aquí viene la parte interesante. Tenemos dos opciones. Tenemos la opción de guardarlo como... Bueno, de hecho son tres. Podemos guardarlo como imagen utilizando cualquiera de estos formatos. Podemos guardarlo como video utilizando cualquiera de estos formatos. O podemos guardarlo como video conservando la transparencia. Aquí voy a darle en FMPEG Video. Y para conservar la transparencia tengo que irme aquí abajo a donde dice encoding, en container utilizar un contenedor QuickTime y aquí abajito en donde dice video codec voy a utilizar este que dice Qt Animation o Qt Animation. Esto lo que va a hacer es precisamente activarnos este botoncito de aquí arriba que dice RGBA. Esto significa que lo va a guardar en formato con transparencia, con canal alfa. Si a ustedes no les interesa tener la transparencia y van a trabajarlo de alguna otra forma, lo que pueden hacer es utilizar en vez de Qt Animation, si pueden utilizar H264 y aquí en contenedor, ya sea QuickTime o MP4, cualquiera de los dos. En este caso, como si queremos transparencia, vamos a darle en QuickTime, en Qt Animation y con esto ya podemos renderizar nuestra animación y nos va a conservar la transparencia. Entonces, para renderizar, primero no se olviden de salvar y vamos a ir aquí a Render Animation. Y listo, ya que renderizó, aquí ya estamos en DaVinci Resolve, que es el programa que utilizo para editar, pero también sirve en Premiere o en After Effects o en cualquier otro programa de edición de video para el caso. Y tengo este videito de una abejita y si arrastro mi clip de mis persianas o de mi transición, con esto ya nada más es cosa de reproducir y como pueden ver tiene el canal alfa activado y se ve muy cool, es una transición muy cool. Y lo mismo pasa con todos nuestros demás efectos. Pero bueno, eso sería todo por este video, chicos. Espero les haya gustado muchísimo y si fue así, no olviden que pueden darle like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita para no perderse futuros videos. También, si desean apoyar más directamente este canal, recuerden que aquí abajito les dejo un link en el cual pueden encontrar 10% de descuento en cursos Domestika. También pueden unirse al Patreon o a los miembros de YouTube. Les dejo el link igual aquí abajito en la descripción del video, en donde gozarán de beneficios especiales como contenido exclusivo, streams únicos, promociones y descuentos en productos Pixamius y muchas cosas más. También pueden comprar nuestros productos que les dejo igual aquí en la descripción. Por otro lado, si desean compartir sus creaciones, pueden hacerlo en redes sociales y etiquetarme como Pixamius. Me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Y ya por último, si desean formar parte de una comunidad muy creativa y muy inspiradora, pueden unirse al Discord que les dejo también aquí abajo en la descripción del video. Ahí compartimos tips, trucos, inspiraciones, noticias y muchas cosas más. No olviden que todos los jueves a las 7 p.m. tenemos streams en donde vemos muchos otros temas. Y bueno, me despido. Yo soy Carlos, esto es Pixamius y nos vemos en el siguiente video.